Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Power Souls. El día de hoy vamos a hablar sobre abundancia, riqueza, prosperidad, analizando estos conceptos desde una perspectiva energética, espiritual. ¿Y por qué me interesa analizarlos desde esta perspectiva? Porque les tengo la noticia que la física moderna ha percibido que los átomos están compuestos de 99.999% de espacio, es decir, de energía, y solamente un 0.00001% de materia, es decir, que todo lo que podemos percibir con los sentidos en este mundo material, la mesa, la silla, la computadora, absolutamente todo este micrófono, solamente estamos percibiendo en realidad ese 0.0001%, pero ¿qué pasa en ese espacio vacío? ¿Qué pasa en ese mundo invisible en el que muchas veces no creemos porque no vemos, pero eso no quiere decir que no exista, que ya se los he mencionado en otros episodios? Entonces me interesa más que nada analizar ese espacio vacío, la energía, cómo podemos jugar con estos conceptos, con esta energía para poderla implementar en nuestras vidas. Vamos a iniciar con la definición de abundancia, prosperidad y riqueza. Es muy importante siempre irnos a los significados de las palabras, porque muchas veces por falta de conocimiento y sobre todo en este mundo de la manifestación o cuando estamos decretando y pidiendo ciertas cosas a Dios, universo, fuerza poderosa, esas cosas no se presentan en la forma que esperamos, muchas veces por errores en el lenguaje. Entonces, cuando entendemos bien cómo implementarlo, es una gran herramienta para ser mucho más coherentes con lo que deseamos. Cuando hablamos de abundancia, hablamos de mucho de algo, es decir, es un concepto muy general. Una persona puede ser muy abundante materialmente, pero también muy abundante en problemas. Abarca tanto la polaridad positiva como la polaridad negativa. Cuando hablamos de riqueza, como yo lo entiendo, es que sí, puntualmente estamos hablando de esta polaridad positiva de la abundancia, es decir, una persona tiene muchísima riqueza material, espiritual, de conocimiento. Me gustaría aclarar que en este episodio no solo me voy a enfocar en el tema del dinero o la parte monetaria como tal, sino cómo ser prósperos, ricos en todos los sentidos, en salud, en amor, en conocimiento, en espiritualidad, en dinero. Es una perspectiva general, no solamente enfocada al dinero. Y por otro lado está la prosperidad, que creo que es el que más me gusta y siento que es el concepto que está arriba de todos, el que yo más he experimentado, digamos que me ha dado mis resultados actuales. Entonces me gusta mucho como hablarles de prosperidad, y es que la prosperidad está directamente relacionada a la espiritualidad. Tiene como un factor ahí divino de que se sale un poquito de el pensamiento racional humano, y la prosperidad la otorga Dios, universo, fuerza poderosa. ¿Por qué digo esto? Porque la prosperidad, cuando una persona es próspera, se sale, puede tener millones en la cuenta, pero se sale de los sistemas de esclavitud que normalmente ven del mundo. Y con sistemas de esclavitud me refiero a esta ecuación de intercambio de yo te doy mi tiempo, sacrifico tiempo con mi familia, sacrifico las cosas que me gustan, sacrifico mi salud incluso, porque pueden haber personas que sean multimillonarias, hicieron muchísimo dinero en su vida con este modelo de intercambio, pero pasa el tiempo y no son del todo felices y plenas, precisamente porque fue como te di toda mi salud y ahora estoy en un hospital enfermo sin saber qué hacer con todo el dinero, o en una cárcel, o siempre está como esta moneda de intercambio que no necesariamente nos trae bienestar en el largo plazo. Esa es otra característica de la prosperidad. La prosperidad es duradera. Entonces se sale de estos modelos y de estas ecuaciones en donde son estos picos donde te puede ir súper bien en un momento y luego estás en una crisis horrible y perdiste todo y maybe lo vuelves a recuperar y maybe no. La prosperidad sí es un estado constante
de bienestar, de plenitud. Puedes tener dificultades y todo, pero en el largo plazo el dinero va creciendo y se va multiplicando, y el conocimiento también, y el bienestar y la plenitud y la salud. Otra característica de la prosperidad es que está directamente relacionada a los valores. A los valores, es decir, cuando eres una persona próspera, tienes que estar muy conectada, 1, con el campo espiritual, 2, con ciertas reglas que nos facilitan el camino en el largo plazo, nos evitan meternos en ciertas situaciones. Entonces, la prosperidad duradera es este estado que fluye con la naturaleza, que se está renovando constantemente. Y para no desviarme mucho, digamos que te dice como vete por el lado de la honestidad, puede que te cueste un poquito más al principio, pero vas a estar súper bien. Elimina totalmente a la necesidad, es decir, tú reconociéndote como una creación divina, eres un ser naturalmente próspero, rico y abundante. La necesidad y la carencia desaparecen. Y esto me encanta comparar como con la naturaleza, porque podemos aprender de este gran maestro observando. Y es que en la naturaleza yo he visto que no existe un grano de arena, existen millones de granos de arena. No existe una especie animal, existen millones de especies animales. No existe una hoja en un árbol, existen miles de hojas en el árbol. Hay muchísima abundancia y riqueza y prosperidad en la naturaleza. Y entonces diríamos, si nosotros somos parte de esa naturaleza, parte de esa creación divina, ¿en qué momento nos dejamos de reconocer como esos seres naturalmente abundantes que no necesitan, no carecen? Cuando estamos en ese estado de necesidad y de carencia, es que algo no está alineado con esa prosperidad y esa riqueza divina que por derecho divino tenemos. O sea, debería ser nuestro estado natural. Lo que menos nos debería preocupar es el tema monetario, o si tenemos para comer, o si vamos a poder pagar esto, lo otro, porque Dios hizo criaturas perfectas y no las hizo para pasar necesidades. Y entonces ahí encontramos una incoherencia y decimos, ¿por qué solamente unos alcanzan esa prosperidad y esa riqueza? Porque el mundo está muy direccionado por otra fuerza de poder. Y esta fuerza de poder energética, digamos que busca la esclavitud y un poquito la destrucción de la raza humana. Entonces, no está alineada a la prosperidad duradera. Y es cuando te puede dar riquezas, puedes tener el banco lleno de millones, si lo quieres ver así, pero en realidad eres infeliz en otras áreas de tu vida, como puede ser la amorosa, o tener temas de salud muy fuertes, o problemas legales, porque precisamente diste un intercambio en tú me das dinero y yo prácticamente te vendo mi vida, y le juego a este juego de la deshonestidad, y pues tarde o temprano van a suceder cosas. Entonces es como analizar que la prosperidad está por encima del dinero, está por encima de la abundancia, está por encima de la riqueza, porque te hace pleno en todos los sentidos y aparte en el largo plazo. Otra de las cosas es, vamos a iniciar con los tips. Ahorita me distraje un poquito, pero con los tips para alinear nuestra energía a esto. Tips que me han funcionado a mí, como yo les hablo desde mi experiencia, desde lo que he vivido, y creo que en el juego de la energía es lo que más nos funciona. Algo que he analizado de las personas muy prósperas, ricas, y también que he experimentado yo en mi vida, es que esta energía del dinero y de la prosperidad normalmente se mueve en espacios limpios. La limpieza es muy importante, o sea, remover todo lo que ya no usamos de nuestra casa, no acumular, no tener cosas rotas, viejas, dañadas. O sea, no es el tema de viejas, es el tema de cuando la energía se está estancando porque empezamos a acumular un montón de cositas. Entre más limpia tengas tu casa, entre más minimalista, si la quieres llamar así,
más esta energía de riqueza y de prosperidad va a fluir. Otro de los lugares donde pude observar muy claramente esto fue en Japón, que Japón yo creo que es, si no es el lugar más, yo creo que es el lugar más limpio que conozco en la tierra, porque los japoneses están impresionantes. O sea, vas al metro y literal no le ves los zapatos sucios a ninguna persona, porque justo sus creencias espirituales están muy alineadas a la limpieza. O sea, ellos creen que, digamos que esta divinidad, Buda o todo esto no va a entrar a sus casas si ellos no están demasiado limpios. Entonces, por un tema un poquito religioso, esas creencias ya vienen muy instauradas y Japón es demasiado limpio en todos los sentidos y sorprendentemente es un país muy próspero, o sea, y muy rico y con mucha belleza cultural y en todos los sentidos. Entonces ahí lo pude observar claramente, este tema de la limpieza. Otros que también son súper prósperos en muchísimos sentidos, pues y ricos, digamos que son los árabes, los judíos y todo esto, y cuando analizas como la forma en que viven y puedes ver la limpieza en todos los espacios. Por otro lado está el agradecimiento. La palabra gracias es como decirle al universo, a Dios, fuerza poderosa, como dame más de esto, porque toda tu energía y tu atención está enfocada en lo que tienes y no en lo que te falta. Cuando tú enfocas tu energía en lo que te falta, te vas a la necesidad, a la carencia, en lugar de estar permanentemente en ese estado de abundancia, prosperidad y riqueza. Y sorprendentemente, otro lugar donde creo que es la palabra literal más usada, que es arigato, en japonés, que significa gracias. De hecho, lo mencionan todo el día, todas las personas, y hasta hacen una reverencia. Ese uso del lenguaje constante, gracias, 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 que crea demasiada prosperidad y riqueza en todos los sentidos como país. La otra es disfrutar de tener. O sea, estamos programados precisamente para que el dinero, esto ya es un tip más enfocado a la parte monetaria, pero que a mí he analizado y digo, es que esto sí es así. La parte del dinero, digamos que nosotros como sociedad estamos muy acostumbrados a me pagan y veo en qué lo gasto. Casi casi ya tengo todo el dinero comprometido y me quedo otra vez en ceros. Puedo ahorrar ciertas cosas, pero miren, la palabra ahorrar está muy alineada a como que ahorro para cuando tenga una necesidad pueda cubrirla. Siempre estamos muy alineados con la necesidad. Cuando nos empezamos a reconocer como seres prósperos, abundantes, que sabes que no te va a faltar absolutamente nada si tú te alineas espiritualmente, alineas tu energía a esta co-creación divina, pues se te hace la vida más sencilla en muchos aspectos y dejas de vibrar en carencia y en necesidad. El disfrutar del tener me llama mucho la atención porque dirías, ok, pero entonces yo guardo cierto dinero en el banco y que no lo gasto, lo dejo ahí, pues el banco me va a comer con intereses o con ciertas cosas que si no inviertes el dinero entonces se te va a ir. Esto lo leí en un libro de Gary Douglas de Access, que es muy interesante sobre la energía del dinero, y él justo daba este tip que es de cualquier ingreso que te llegue, o sea, cualquier cosa que te paguen o lo que sea, de la forma en que llegue tu dinero, tú vas a guardar el 10%, pero ese 10% no es para ahorrar, ese 10% no es para invertir, ese 10% es para disfrutar de tener dinero. Es una cuenta que constantemente va a ir creciendo, 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 hasta que tú tengas la suficiente cantidad de dinero para comprar activos intrínsecos. ¿Qué son estos activos? Los que no pierden el valor en el tiempo. Entonces, por ejemplo, él iba y compraba antigüedades. Otras personas van y compran centenarios. Otras personas van y compran oro. Todo este tipo de riquezas materiales que de alguna manera vas a tener dinero en activos, va a hacer que tú tengas esa satisfacción de que siempre tienes dinero, independiente a que te quedes en cero, tú siempre tienes dinero, nunca
nunca desaparece. Y cuando analizo esto en personas que son muy prósperas y muy ricas, justo hacen eso. Les gusta disfrutan de tener dinero en todas partes. Es eso, es tener dinero, no necesariamente esta ecuación de tengo dinero y cuando tengo dinero siento esta necesidad de me lo voy a gastar en fiesta, le voy a comprar este regalo hasta que quede en cero. No, disfruta de tener dinero, de sentirte una persona abundante, próspera materialmente, no necesariamente gastarlo inmediatamente. La otra cosa es ser la energía de lo que quieres atraer. Ser la energía de lo que quieres atraer. Tiene que existir una coherencia precisamente en este juego energético, en tu manera de comportarte, en tu manera de ser con lo que tú quieres o como visualizas a una persona próspera y rica en todos los sentidos. Entonces, no importa si en este momento no tienes dinero, no importa si en este momento te vas en combi todos los días o en bus o en metro y no sabes qué hacer, pero tú vas a empezar a analizar el comportamiento, a observar cómo se comportan las personas ricas, cómo se comportan, y esto está en muchísimos libros de autoayuda y de crecimiento personal, precisamente en cómo volverte millonario y todas estas cosas, es aprender a entender que todo es energía. Y si nosotros queremos entrar en ese juego del dinero, pues lo tenemos que entender como una energía, como un socio que está ahí disponible, pero le tienes que caer bien. ¿Ok? Entonces, el dinero o la prosperidad, ¿con qué personas está? Con las personas que honran estas energías. Es decir, el dinero te aseguro que llega a las personas que son súper buenas administrándola y no lo cuidan y no lo gastan en pendejadas y lo saben invertir y lo hacen crecer, y hasta de la forma energéticamente en que guardas los billetes, eso influye. ¿Cómo te empiezas a volver a hacer esa energía de lo que quieres atraer? Hay un ejercicio que me llama muchísimo la atención, que justo lo leí en un libro de Laín, que es un mentor español. Y él menciona en el libro de cómo atraer el dinero y así, que es, o sea, no importa si no tienes absolutamente nada en este momento, pero tú empieza a reconocerte como un ser abundante antes de tenerlo. Entonces, no te cuesta nada irte al mejor hotel de tu ciudad, mejor lugar donde estén toda la energía de las personas ricas moviéndose. Ve y siéntate ahí. De repente entra a una tienda carísima y pregunta cuánto cuesta porque sabes que te lo vas a comprar. Empieza a alinearte con esa energía. Cuando te das cuenta que tú no estás en esa, digamos que en esa vibración de lo que quieres atraer, porque te sientes incómodo, porque todavía al principio te va a pasar, te vas a sentir incómodo en un ambiente de mucha riqueza si es que todavía no la tienes, pero te tienes que empezar a familiarizar con este tipo de energía y de vibraciones. Pasa lo mismo con la salud. O sea, si de repente tú tienes sobrepeso y te dedicabas a ir a McDonald's y a comer McFlurries, que no pasa nada de vez en cuando, y decides cambiar de hábitos, te tienes que juntar en los ambientes donde esta vibración esta energía esté muy presente. Entonces te metes al gimnasio y vas a empezar a ver personas que tienen esta energía. ¿Cómo la hacen? Analízalas, obsérvalas. ¿Qué comen? Todos los días se paran a qué hora hacer ejercicio. Genera una coherencia en tu vida entre lo que quieres ser y atraer, pero tienes que convertirte en eso, inclusive hasta copiar patrones de comportamiento. Cómo se viste, por cómo habla así, qué tipo de libros lee, a qué lugares va, con qué tipo de personas se rodea. En ese momento para ti va a ser mucho más sencillo adoptar esta energía simplemente de manera magnética. O sea, porque ya estás alineado a algo que tú deseas y a un resultado de una persona o de un grupo de personas o de un lugar que tiene esa energía presente. Ese es un super tip. Así que no importa, como les digo, si todos los días, si no tienen coche y se van caminando y luego van en metro y luego no importa. Hagan el ejercicio de ir a gastar, a comerse un pastelito, a tomarse un café,
que no va a valer, se van a sentir incómodos, arréglense, vayan, sientan esa energía, leerse un libro. Hay muchos lugares cargados energéticamente de la riqueza, de la opulencia, de la prosperidad, pero muchas veces como que nos sentimos tan incómodos que ni siquiera nos atrevemos a ir a ver, como que vemos eso muy lejano a nuestra realidad. Y mientras lo veamos muy lejano a nuestra realidad, pues probablemente vas a seguir teniendo la vida que tienes hasta que no empieces a entender cómo se mueve todo este tema energético. La otra es acción y movimiento. Apuéstale siempre a la acción y al movimiento. ¿Con qué me refiero? Que no es solamente manifestar y la energía, y esto sí, como les digo, la prosperidad va muy alineada no tanto al esfuerzo físico y a esforzarse demasiado y esto, sino que Dios cuando te ve alineado, literal, te pone las situaciones, las personas, las oportunidades para que tú te conviertas en una persona muy próspera y disfrutes de la vida. Te pone en un estado de disfrutar la vida, más que venir aquí a experimentar, sufrir, dolor, esto, lo otro, que también es necesario, pero es muy padre experimentar la vida desde esa libertad y desde esa plenitud. La acción y el movimiento, es decir, no solamente sueñes, no solamente pienses muy bonito, siempre apuéstale al movimiento. Ok, desde me paro, hago ejercicio, mantengo mi cuerpo sano, veo qué hago, si un trabajo no me funciona, pues me busco otra opción, estoy constantemente pensando en qué voy a crear, qué voy a hacer, me conecto con personas, hago citas, hago llamadas. No solamente en el tema laboral, el movimiento en la vida. Cuando tú te quedas por horas en el celular, cuando tú te quedas por horas viendo la televisión, no está pasando nada y no va a pasar nada hasta que no empieces a generar ese movimiento y esas oportunidades, porque entonces este campo, este universo, este Dios, lo que va a hacer es facilitarte mucho más las cosas, pero si ve que tú haces tu parte, si ve que tú te ayudas, no es simplemente soñar y pensar muy bonito, hay que hacer lo que nos corresponde en este plano terrenal. El otro tip que les voy a dar, que este es fuerte, pero como les dije, podemos hacer ciertas preguntitas y todo eso es, ¿qué manera? Empecemos a poner esa imaginación, esa creatividad a lo que da. ¿De qué manera nosotros podemos salirnos de ese sistema de esclavitud? O sea, esta ecuación de yo sacrifico mi salud, mi tiempo, todo lo entrego por tener un sueldo y luego me endeudo y entonces luego trabajo para pagar las tarjetas de crédito. ¿Qué tomaría para salirme de ese sistema de esclavitud? Tiene que salir una idea. O sea, te tiene que salir una idea. Puede ser, tengo que ahorrar este tiempo y entonces, no sé, puedo empezar a emprender este negocio que me va a dar más libertad en un tiempo, o de qué manera puedo alinear mi energía con toda esta prosperidad, cómo me acerco más a Dios, cómo puedo hablar más con Él y que Él vea esta intención que yo tengo de cambiar el rumbo de mi vida, de conocer más de Él, de conocer más de esta prosperidad que María Antonia me está mencionando. Pero tenemos que empezar a actuar y a mover. Si una idea no funciona, vamos por otra, pero es buscar cómo sí, y opciones hay y muchas. Pero, como les digo, para conectarse con esta prosperidad, no necesariamente entra tanto la parte racional. Si ustedes de verdad se conectan con su espíritu, con sus intenciones, se conectan con la naturaleza, se conectan con este flujo que mueve la tierra, con esta energía poderosa, las cosas van a ser mucho más sencillas, se hacen desde la calma, desde la tranquilidad, desde el bienestar. Te alineas con algo mucho más poderoso que lo que conocemos en el capitalismo, lo que conocemos en la forma de hacer dinero, lo que conocemos en cómo los humanos hemos hecho esta carrerita. Cuando te sales y observas, es que puedes cambiar la situación. Hay una frase que me gusta mucho y es: nunca puedes cambiar una situación desde el mismo lugar donde se creó. O sea, tienes que salirte a hacer esta faceta de observador para ver cómo es que estás movilizándote en la vida y de alguna manera hacer los cambios que se requieren. Pero si tú permaneces en las situaciones, va a ser muy difícil que en el estrés del día a día, que en la pelea de la pareja que no para, que en lo que te dicen te des cuenta y tomes conciencia de lo que yo te estoy diciendo. Hay que salirse a vibrar con la energía, suena raro, pero del flujo de la naturaleza.
por así decirlo. Entonces reflexionen esto en el mar, en un bosque, vean las montañas, vean el sol, las estrellas y no sé, pongan esa intención en su corazón verdadera para que Dios les muestre de qué maneras o qué tienen que corregir para entrar en este flujo de prosperidad. Y por último, me gustaría agregar algo adicional a lo que les mencioné en el principio sobre relacionar directamente a la prosperidad con los valores. Y me gustaría analizarlo desde una perspectiva, digamos que de los judíos. Toda esta comunidad judía, los judíos en general, para nadie es un secreto que tienen muchísimo poder en la tierra, están en puestos de autoridad muy importantes, desarrollo tecnológico, y son muy ricos y muy prósperos en tierras, en dinero, materialmente, familias numerosas y así. ¿Y no les parece muy curioso que ellos tengan tan presente este tema espiritual? Constantemente, desde chiquitos, tienen grupos de estudios donde analizan la palabra de Dios, pero directamente desde esta faceta de conocimiento, no porque el maestro me dijo, sino de verdad estudiar la palabra de Dios. Y que estos valores de la palabra de Dios los hagan tan prósperos, ricos en todos los sentidos. Ahí fue cuando yo dije, aquí hay una verdad y la verdadera prosperidad viene de Dios. No está tan alineado solo al dinero, es en todos los sentidos. No digo que sean una comunidad perfecta, para nada, como todos tenemos errores en esta tierra, ni estoy diciendo que sea la única verdad, no, pero sí tienen gran parte de la verdad, sí tienen un conocimiento histórico de muchísimos años que si lo analizamos con sabiduría podemos aprender muchísimo de ellos y sobre todo en temas de abundancia, riqueza y prosperidad. Así que, pues bueno, espero que les haya gustado. A mí me encantó compartir este espacio con ustedes. Ya nos veremos pronto. Recuerden seguirme en @PowerSouls en Instagram, en TikTok, en Spotify, en YouTube y nos vemos pronto. Besitos.